A las 3:47 de la madrugada, la hermana Clara vio algo que cambiaría todo. La cama de Tomás estaba vacía, las sábanas aún tibias, y por la ventana abierta se escuchaban voces masculinas susurrando en la oscuridad. En el hogar San Miguel, ubicado en las colinas brumosas de Puebla, algo siniestro estaba ocurriendo bajo las narices de todos. La hermana Clara Domínguez, con 30 años de experiencia cuidando niños huérfanos, había visto de todo: pesadillas nocturnas, traumas familiares, rebeldía adolescente, pero nunca había visto a un niño de 12 años transformarse en una sombra de sí mismo en cuestión de semanas. Tomás Mendoza había llegado al orfanato 3 años atrás, después de que un accidente automovilístico se llevara la vida de sus padres. Era un niño brillante, de ojos curiosos y sonrisa fácil, que siempre tenía las mejores calificaciones y ayudaba a los más pequeños con sus tareas. Pero desde septiembre, algo había comenzado a consumirlo desde adentro. Las primeras señales fueron sutiles. Tomás empezó a quedarse dormido durante las clases matutinas, su cabeza cayendo sobre el escritorio como una piedra. Sus maestros lo despertaban suavemente, preocupados por el cambio tan drástico en su comportamiento. «Solo tuve una mala noche», respondía siempre, frotándose los ojos con el dorso de las manos pequeñas y callosas. Clara notó que el niño había perdido peso. Su uniforme escolar, que antes le quedaba ajustado, ahora colgaba de sus hombros como un saco vacío. Sus pómulos se habían vuelto prominentes, y unas ojeras profundas y violáceas enmarcaban sus ojos, que antes brillaban con travesura y ahora parecían pozos sin fondo. «Tomás, hijo, ¿estás comiendo bien?», le preguntó una tarde, mientras lo encontró picoteando su plato de lentejas en el comedor. El sonido de cucharas contra los platos metálicos creaba un eco hueco en el salón de techos altos y paredes de ladrillo desnudo. «Sí, hermana Clara», murmuró sin levantar la vista. «Solo. No tengo mucha hambre últimamente». Pero Clara sabía reconocer cuando un niño mentía. En sus 30 años de servicio religioso, había desarrollado un instinto casi sobrenatural para detectar el sufrimiento infantil. Había algo en la manera en que Tomás evitaba el contacto visual, algo en cómo sus manos temblaban ligeramente cuando creía que nadie lo miraba. Esa noche, Clara decidió mantenerse alerta. Desde su habitación, ubicada estratégicamente al final del pasillo que conducía al dormitorio de los niños, podía escuchar cualquier movimiento inusual. Se quedó sentada en su cama angosta, con el rosario entre los dedos, rezando en voz baja mientras sus ojos se acostumbraban a la penumbra. El orfanato de noche era un lugar diferente. Los sonidos diurnos de risas infantiles y pasos corriendo se transformaban en crujidos de madera vieja, el suspiro del viento colándose por las ventanas mal selladas y el ocasional llanto de algún niño pequeño que tenía pesadillas. Clara conocía cada uno de esos sonidos nocturnos como una sinfonía familiar. Pero esa noche, alrededor de las 2:30 de la madrugada, escuchó algo diferente. Pasos descalzos deslizándose por el suelo de baldosas frías, el casi imperceptible chirrido de una puerta abriéndose con extremo cuidado. Clara se incorporó inmediatamente, el corazón comenzando a latir más rápido en su pecho. Se levantó de la cama, sus pies descalzos tocando el suelo helado. Con movimientos silenciosos que había perfeccionado después de décadas de vigilar niños enfermos durante las noches, se dirigió hacia la puerta de su habitación. La abrió apenas una rendija, lo suficiente para asomar un ojo al pasillo débilmente iluminado por las luces de emergencia. Lo que vio la dejó sin respiración. Tomás caminaba por el pasillo como un sonámbulo, sus movimientos mecánicos y precisos, como si hubiera hecho esto muchas veces antes. Llevaba puesta una sudadera gris con capucha que Clara no recordaba haberle visto antes, y sus pies desnudos no hacían el menor ruido contra el suelo. Clara esperó hasta que Tomás desapareció de su vista antes de seguirlo. Su entrenamiento como religiosa le había enseñado paciencia, pero también le había dado el coraje necesario para proteger a los más vulnerables. Se deslizó por el pasillo, manteniéndose pegada a las paredes, utilizando las sombras como cobertura. Siguió al niño hasta el extremo oeste del edificio, donde una ventana grande daba al patio trasero. Para su horror, vio cómo Tomás abría la ventana con movimientos fluidos y practicados. No había vacilación, no había el típico miedo de un niño haciendo algo prohibido. Esto era una rutina.
Tomás salió por la ventana hacia el pequeño balcón de mantenimiento y comenzó a descender por una vieja escalera de incendios que Clara había olvidado que existía. Sus manos pequeñas se aferraban a los barrotes oxidados con una confianza que solo podía venir de la repetición constante. Clara se acercó a la ventana, su respiración empañando el vidrio frío. Desde su posición elevada, podía ver el patio trasero del orfanato, bañado en la luz pálida de una luna cuarto creciente. Los árboles de eucalipto se mecían suavemente en la brisa nocturna, creando sombras danzantes que parecían moverse con vida propia. Y entonces lo vio. Una figura alta y corpulenta esperaba junto a la cerca perimetral, casi invisible entre las sombras de los árboles. El hombre llevaba ropa oscura y una gorra que ocultaba completamente sus rasgos faciales. Cuando Tomás se acercó corriendo, Clara pudo ver cómo el hombre extendía una mano grande y peluda hacia el niño. No pudo escuchar lo que se decían, pero pudo ver el lenguaje corporal. Tomás se encogía ligeramente cuando el hombre le hablaba, su postura sumisa y temerosa. El hombre señaló hacia un auto oscuro estacionado en la calle, apenas visible más allá de la cerca. Sin más dilación, ambos se dirigieron hacia el vehículo y desaparecieron en la noche. Clara se quedó paralizada junto a la ventana durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Sus manos temblaban mientras se aferraba al marco de la ventana, sus nudillos blancos por la tensión. En su mente se agolpaban preguntas aterradoras. ¿Quién era ese hombre? ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Qué le estaba haciendo a Tomás? Regresó a su habitación en estado de shock, pero no pudo dormir. Se sentó en el borde de su cama, contemplando las opciones que tenía. Podría despertar al hermano Miguel inmediatamente, pero sin evidencia sólida, ¿le creería? Podría llamar a la policía, pero ¿qué les diría? Vi a uno de nuestros niños salir con un hombre desconocido en la madrugada. Sonaba como una acusación grave sin fundamento. Decidió esperar hasta que Tomás regresara para confirmar sus sospechas. Se mantuvo despierta, mirando constantemente el reloj en su mesita de noche. Las horas pasaban con una lentitud tortuosa. 3, 15, 3, 30, 3, 45. Su preocupación crecía exponencialmente con cada minuto que pasaba. Finalmente, alrededor de las 4:20 de la madrugada, escuchó los mismos pasos sigilosos en el pasillo. Se acercó nuevamente a la puerta y vio a Tomás regresando a su dormitorio. Pero el niño que regresaba era diferente al que había salido. Sus movimientos eran más lentos, más pesados. Incluso en la penumbra, Clara podía ver que algo había cambiado en su postura. Al día siguiente, Clara observó a Tomás durante el desayuno con una atención microscópica. El niño tenía nuevas marcas en sus muñecas, líneas rojas que parecían haber sido causadas por cuerdas o esposas. Cuando se remangó la sudadera para alcanzar su vaso de leche, Clara también notó lo que parecían ser moretones en sus antebrazos. «Buenos días, Tomás», le dijo Clara, acercándose a su mesa con una sonrisa que esperaba pareciera natural. «¿Cómo dormiste?». Tomás levantó la vista por un momento, y Clara pudo ver algo que la aterrorizó. Había miedo puro en los ojos del niño. No era la típica culpabilidad de un niño que había hecho algo malo. Era terror genuino. «Bien, hermana Clara», respondió con voz ronca. «Dormí. Bien». Pero sus ojos decían todo lo contrario. Clara se dio cuenta de que Tomás no había dormido en absoluto. Tenía la mirada de alguien que había vivido un infierno y había regresado cambiado para siempre. Después del desayuno, Clara fue directamente a buscar al hermano Miguel Fuentes, el director del orfanato. Lo encontró en su oficina, revisando documentos administrativos bajo la luz dorada de una lámpara de escritorio antigua. Miguel tenía 60 años y había dedicado su vida entera al cuidado de niños huérfanos. Su rostro curtido por los años mostraba la sabiduría de alguien que había visto el lado más oscuro de la naturaleza humana. «Miguel, necesito hablar contigo sobre Tomás Mendoza», dijo Clara, cerrando la puerta tras de sí. El sonido del cerrojo resonó en la habitación silenciosa como un disparo. Miguel levantó la vista de sus papeles, inmediatamente alerta por el tono urgente en la voz de Clara. «¿Qué pasa con él?». Clara le relató todo lo que había observado. El cambio dramático en el comportamiento de Tomás, las ausencias nocturnas,
el hombre misterioso, las marcas en su cuerpo. Mientras hablaba, veía cómo el rostro de Miguel se iba ensombreciendo progresivamente. «Esto es muy grave, Clara», murmuró Miguel, quitándose los anteojos para limpiarlos nerviosamente. «Si lo que sospechas es cierto, tenemos un caso de explotación infantil en nuestras manos. Necesitamos actuar rápido», dijo Clara, «pero también necesitamos ser cuidadosos. Si alertamos a quien sea que esté detrás de esto sin tener evidencia sólida, podrían desaparecer, o peor aún, podrían hacerle daño a Tomás o intentar silenciarlo». Miguel se levantó de su silla y comenzó a caminar de un lado al otro de la oficina, sus pasos marcando un ritmo ansioso sobre el suelo de madera. «¿Qué propones que hagamos? Esta noche lo voy a seguir», declaró Clara, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «Necesito saber exactamente qué está pasando y quién está involucrado». «Absolutamente no», respondió Miguel inmediatamente. «Es demasiado peligroso. Si esas personas son capaces de manipular y explotar a un niño de 12 años, no sabemos de qué más podrían ser capaces». Clara se acercó al escritorio de Miguel, plantando ambas manos sobre la superficie de madera pulida. «Miguel, ese niño es mi responsabilidad. He cuidado a cientos de niños durante 3 décadas, y no voy a permitir que alguien lastime a ninguno de ellos mientras yo tenga poder para impedirlo». El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa. Miguel podía ver la determinación ardiendo en los ojos de Clara, pero también podía ver el miedo. No era miedo por ella misma, sino miedo por Tomás, miedo por todos los niños bajo su cuidado. «Está bien», cedió finalmente Miguel, «pero no irás sola. Llamaré a mi hermano Roberto. Es ex policía y ahora trabaja como investigador privado. Puede ayudarnos a documentar todo de manera que sea útil para las autoridades». Clara asintió, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. «Pero tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Si Tomás se da cuenta de que sabemos algo, o si ese hombre sospecha que está siendo observado, todo podría salir terriblemente mal». Esa tarde, Clara buscó una oportunidad para hablar con Tomás a solas. Lo encontró en la biblioteca, fingiendo leer un libro de aventuras que normalmente le hubiera fascinado. Pero sus ojos no se movían a lo largo de las líneas, y Clara se dio cuenta de que no había pasado ni una sola página en los 20 minutos que había estado observándolo. Se sentó en la silla junto a él, el sonido de la madera crujiendo suavemente bajo su peso. El aroma familiar de libros viejos y cera de piso llenaba el aire, creando una atmósfera que normalmente hubiera sido reconfortante. Pero en ese momento, todo se sentía cargado de tensión. «Tomás», dijo suavemente, «¿hay algo de lo que quieras hablarme?». El niño se tensó inmediatamente, sus hombros subiendo hasta casi tocar sus orejas. Sus manos se cerraron alrededor del libro con tanta fuerza que Clara pudo ver cómo sus nudillos se ponían blancos. «No, hermana Clara», respondió sin levantar la vista. «Todo está bien», pero su voz se quebró ligeramente en la última palabra, revelando la mentira que ambos sabían que era. Clara extendió su mano y la puso gentilmente sobre la mano del niño. Pudo sentir cómo temblaba. «Tomás, quiero que sepas que pase lo que pase, yo siempre estaré aquí para protegerte. Nada ni nadie puede hacerte daño mientras yo esté aquí». Por un momento, pareció como si Tomás fuera a derrumbarse. Sus labios se entreabrieron, como si estuviera a punto de confesar todo. Clara pudo ver la desesperación en sus ojos, la necesidad desesperada de contarle a alguien el horror que estaba viviendo. Pero entonces, como si una cortina hubiera caído sobre su rostro, Tomás se cerró nuevamente. «Gracias, hermana Clara, pero realmente no hay nada de qué hablar». Clara sabía que no podía presionarlo más. Cualquier acción precipitada podría empeorar las cosas para el niño. Esa noche, Clara se preparó meticulosamente para su misión de vigilancia. Se vistió completamente de negro, pantalones, suéter, zapatos silenciosos. Llevó consigo una linterna pequeña, su teléfono celular completamente cargado para documentar cualquier evidencia, y un silbato de emergencia que Miguel le había dado en caso de que necesitara pedir ayuda. Roberto Fuentes, el hermano ex policía de Miguel, había llegado esa tarde para coordinar la operación. Era un hombre de 55 años, de complexión atlética y mirada penetrante. Había traído equipo de vigilancia profesional, cámaras con visión nocturna
grabadores de audio de largo alcance y un sistema de comunicación por radio. La clave es mantenerse invisible, le explicó a Clara mientras revisaban el plan. Seguiremos al niño a una distancia segura. Documentaremos todo lo que podamos, pero bajo ninguna circunstancia intervendremos a menos que la vida del niño esté en peligro inmediato. Clara asintió, aunque cada fibra de su ser quería irrumpir inmediatamente y rescatar a Tomás de cualquier situación en la que estuviera metido. Si sientes que estas historias de valentía te conmueven y quieres conocer el desenlace, ayúdanos suscribiéndote al canal. A las 2:25 de la madrugada, exactamente como la noche anterior, Clara escuchó los pasos familiares en el pasillo. Se comunicó con Roberto a través del radio. El sujeto está en movimiento. Recibido, respondió la voz crackling de Roberto. Estoy posicionado en el perímetro exterior. Te tengo cubierta. Clara siguió a Tomás por la misma ruta de la noche anterior, pero esta vez estaba preparada. Cuando el niño salió por la ventana y descendió por la escalera de incendios, Clara ya estaba posicionada en un punto ventajoso, desde donde podía observar todo sin ser detectada. El mismo hombre esperaba junto a la cerca, pero esta vez Clara pudo verlo con más claridad. Era un hombre de aproximadamente 40 años, calvo, con una barriga prominente que se desbordaba sobre su cinturón. Tenía tatuajes visibles en ambos antebrazos y llevaba una cadena de oro gruesa alrededor del cuello. Cuando Tomás se acercó, el hombre le dijo algo que Clara no pudo escuchar, pero pudo ver cómo el niño se encogía visiblemente. El hombre extendió su mano y, para horror de Clara, Tomás le entregó algo que parecía ser dinero. ¿Viste eso?, susurró Clara por el radio. Afirmativo, respondió Roberto. El adulto acaba de recibir dinero del menor. Continúa la vigilancia. El ID. Clara siguió a la pareja hasta un auto sedán negro estacionado en la calle. Pudo tomar fotografías de la placa y del rostro del hombre cuando pasaron bajo una farola. Ambos subieron al vehículo y se alejaron lentamente por las calles vacías de la madrugada. Los perdimos, informó Clara por el radio, sintiendo una mezcla de frustración y alivio. No importa, respondió Roberto. Ya tenemos suficiente para empezar una investigación. Regresa al orfanato. Los esperaremos cuando regresen. Las siguientes 2 horas fueron las más largas de la vida de Clara. Se quedó despierta, paseando por su habitación como un animal enjaulado, revisando constantemente su reloj y escuchando cualquier sonido que pudiera indicar el regreso de Tomás. A las 4:35 de la madrugada, finalmente escuchó los pasos familiares en el pasillo. Pero cuando vio a Tomás regresar a su dormitorio, lo que observó la horrorizó. El niño cojeaba ligeramente e incluso en la penumbra, Clara podía ver que había estado llorando. Sus movimientos eran aún más lentos y dolorosos que la noche anterior. Al día siguiente, Clara no pudo concentrarse en ninguna de sus tareas habituales. Durante las oraciones matutinas, sus ojos se dirigían constantemente hacia Tomás, quien parecía estar al borde del colapso. El niño se tambaleaba en su asiento, y en más de una ocasión, Clara pensó que se iba a desmayar. Después del almuerzo, Clara encontró a Tomás vomitando en uno de los baños. Se acercó a él inmediatamente, poniendo una mano reconfortante en su espalda, mientras el niño vaciaba su estómago en el inodoro. «Tomás, hijo, ¿qué te pasa?», preguntó con genuina preocupación. Entre arcadas, Tomás murmuró: Creo que comí algo malo». Pero Clara sabía que no era comida lo que estaba enfermando a este niño. Era miedo, trauma y posiblemente algo mucho peor. «Ven conmigo», le dijo, ayudándolo a incorporarse. «Vamos a llevarte a la enfermería». Mientras caminaban lentamente por el pasillo, Tomás de repente se detuvo y agarró el brazo de Clara con desesperación. «Hermana Clara», susurró, su voz apenas audible. «Sí, si alguien estuviera en problemas muy grandes, pero tuviera miedo de contárselo a alguien porque podrían lastimar a otras personas, ¿qué debería hacer esa persona?». Clara sintió cómo su corazón se partía. Se arrodilló frente a Tomás, tomando sus manos pequeñas entre las suyas. «Esa persona debería confiar en los adultos que la aman», dijo con voz temblorosa, «porque a veces mantenerse en silencio solo permite que las cosas malas continúen». Los ojos de Tomás se llenaron de lágrimas. «Pero, ¿y si esa persona hizo cosas malas también? ¿Y si ya no es una buena persona?».
Escúchame muy bien, Tomás Mendoza, dijo Clara, su voz firme pero llena de amor. Nada que un adulto te haga hacer puede convertirte en una mala persona. Nada. Los niños no pueden ser culpables de las cosas terribles que los adultos malvados les obligan a hacer. Por un momento, Clara pensó que Tomás iba a confesar todo en ese mismo instante. Podía ver la lucha interna en sus ojos, la batalla entre el miedo y la desesperación por recibir ayuda. Pero entonces, el sonido de pasos aproximándose por el pasillo hizo que Tomás se pusiera rígido nuevamente. Se soltó de las manos de Clara y se limpió los ojos rápidamente. «Gracias, hermana Clara», murmuró. «Pero estoy bien. Solo necesito descansar». Esa tarde, Roberto regresó al orfanato con información alarmante. La placa del vehículo correspondía a un auto reportado como robado 3 semanas atrás. Más preocupante aún, sus contactos en la policía le habían informado que había habido varios reportes de niños desaparecidos temporalmente de diferentes orfanatos y refugios en la región durante los últimos meses. «Estamos lidiando con algo mucho más grande de lo que pensábamos», le informó a Clara y Miguel durante una reunión de emergencia en la oficina del director. «Esto no es un caso aislado. Hay una red operando en la zona». «¿Qué tipo de red?», preguntó Clara, aunque temía conocer la respuesta. «Explotación infantil», respondió Roberto sin rodeos. «Niños que son forzados a trabajar en condiciones ilegales, posiblemente prostitución, definitivamente trabajo forzado. Pueden estar usándolos para pedir dinero en las calles, para transportar drogas o cosas peores». Clara sintió que se mareaba. La habitación comenzó a dar vueltas a su alrededor mientras procesaba las implicaciones de lo que Roberto estaba diciendo. «Tenemos que hacer algo ahora», dijo levantándose bruscamente de su silla. «No podemos permitir que Tomás salga esta noche. Si interrumpimos el patrón ahora, alertaremos a quien esté detrás de esto», advirtió Roberto. «Podrían desaparecer, cambiar de ubicación o peor aún, podrían hacerle algo a Tomás para silenciarlo». «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó Miguel, su rostro pálido por la tensión. «Una noche más de vigilancia», respondió Roberto. «Pero esta vez los seguiremos hasta su destino final. Necesitamos saber exactamente dónde llevan a estos niños y quiénes están involucrados. Solo así podremos contactar a las autoridades federales con evidencia sólida». Clara quería protestar. Quería gritar que no podían usar a Tomás como cebo por una noche más. Pero sabía que Roberto tenía razón. Una acción precipitada podría resultar en que los perpetradores simplemente se movieran a otro lugar y siguieran explotando niños. «Está bien», accedió finalmente. «Pero esta es la última noche. Después de mañana, sin importar lo que hayamos descubierto, contactamos a las autoridades». Esa noche, el equipo de vigilancia se expandió. Roberto había contactado a 2 ex colegas de la policía que ahora trabajaban como investigadores privados. Tenían varios vehículos para poder seguir al sedán negro sin ser detectados, y equipo de comunicación y grabación profesional. Clara se posicionó en el mismo lugar de observación dentro del orfanato, mientras Roberto y su equipo se distribuyeron estratégicamente por el perímetro exterior. Todo estaba listo para seguir a Tomás hasta su destino final. A las 2:30 de la madrugada, como un reloj, Tomás comenzó su rutina nocturna. Pero esta vez, Clara notó algo diferente en su comportamiento. El niño se movía más lentamente, con más cuidado, como si cada paso le doliera. Cuando descendió por la escalera de incendios, Clara pudo ver que se detenía a descansar en cada escalón. El mismo hombre esperaba junto a la cerca, pero esta vez no estaba solo. Había otro individuo con él, más joven, vestido con una chaqueta de cuero negro. Cuando Tomás se acercó, Clara pudo escuchar fragmentos de la conversación a través del equipo de audio que Roberto había instalado. «Llegaste tarde otra vez, mocoso», gruñó el hombre calvo. «Al jefe no le gusta esperar». «Lo siento, señor Ramírez», respondió Tomás con voz temblorosa. «Los otros niños tardaron en dormirse». «Bueno, será mejor que esta noche hagas tu trabajo bien», dijo el hombre más joven. «Tenemos clientes importantes, y si los decepcionas». No terminó la amenaza, pero el mensaje era claro. Clara sintió cómo la ira crecía en su interior como una llama consumidora. Los 3 se dirigieron al sedán negro, y esta vez Clara pudo ver cómo forzaban a Tomás a subir al asiento trasero. El niño no opuso resistencia,
pero Clara pudo ver su lenguaje corporal. Puro terror contenido. Objetivo en movimiento, informó Roberto por el radio. Iniciando persecución. Clara corrió de regreso a su habitación para cambiar de ropa y unirse al equipo de seguimiento. No iba a quedarse en el orfanato mientras Tomás estaba en peligro. Se encontró con Roberto en la calle, donde tenía un auto camuflado esperando. «Esto va contra todos mis protocolos», le advirtió mientras Clara subía al asiento del pasajero. «Los civiles no deberían estar involucrados en operaciones de vigilancia». «Ese niño es mi responsabilidad», respondió Clara, abrochándose el cinturón de seguridad. «Y no voy a abandonarlo ahora». La persecución los llevó a través de las calles vacías de la madrugada hacia los barrios industriales en las afueras de la ciudad. El sedán negro se detuvo finalmente frente a un almacén abandonado en una zona que había sido próspera décadas atrás, pero que ahora estaba llena de edificios vacíos y calles mal iluminadas. Roberto estacionó el auto a 2 cuadras de distancia, en una posición desde donde podían observar el almacén sin ser detectados. Otros 2 vehículos de su equipo se posicionaron en puntos estratégicos alrededor del perímetro. «Vamos a aproximarnos a pie», informó Roberto. «Clara, quédate en el auto». «De ninguna manera», respondió ella inmediatamente. «Voy contigo». Roberto suspiró, sabiendo que no tenía tiempo para discutir. «Está bien, pero sigues mis órdenes al pie de la letra. Si te digo que corras, corres. Si te digo que te escondas, te escondes. ¿Entendido?». Clara asintió, aunque ambos sabían que si Tomás estaba en peligro inmediato, ella no dudaría en intervenir. Se acercaron al almacén con extremo cuidado, utilizando las sombras de los edificios abandonados como cobertura. El aire nocturno estaba lleno de los olores de la zona industrial, aceite rancio, metal oxidado y algo más que Clara no podía identificar, pero que le daba náuseas. Cuando llegaron al perímetro del almacén, pudieron escuchar voces masculinas provenientes del interior. Roberto sacó un dispositivo de escucha direccional y lo apuntó hacia el edificio. «Hay múltiples adultos adentro», susurró. «Y puedo escuchar voces de niños también». Clara sintió cómo su corazón se aceleraba. No era solo Tomás, había otros niños allí. Roberto encontró una ventana rota en la parte trasera del edificio, desde donde podían observar el interior sin ser detectados. Lo que vieron los horrorizó completamente. El interior del almacén había sido convertido en una especie de centro de operaciones criminal. Había aproximadamente una docena de hombres adultos distribuidos por el espacio, algunos jugando cartas alrededor de mesas improvisadas, otros bebiendo y fumando, y moviéndose entre ellos, sirviendo bebidas, limpiando mesas y realizando diversas tareas serviles. Había al menos 8 niños de diferentes edades. Tomás estaba entre ellos, llevando una bandeja con botellas de cerveza hacia una mesa, donde 4 hombres de mediana edad jugaban póker. Clara pudo ver cómo las manos del niño temblaban mientras servía las bebidas, derramando algunas gotas en el proceso. «¡Cuidado, idiota!», gritó uno de los jugadores, agarrando a Tomás por el brazo con tanta fuerza que el niño gritó de dolor. «¿No sabes hacer nada bien?». Clara tuvo que contener físicamente el impulso de irrumpir en el lugar inmediatamente. Roberto puso una mano firme en su hombro, recordándole que debían mantenerse ocultos. «Documenta todo», susurró Roberto mientras sacaba una cámara con zoom potente. «Necesitamos evidencia sólida de lo que está pasando aquí». Durante la siguiente hora, fueron testigos de escenas que quedarían grabadas en sus memorias para siempre. Los niños eran tratados como esclavos, forzados a servir alcohol, limpiar mesas, e incluso algunos de los más pequeños eran obligados a realizar trucos o cantar para el entretenimiento de los adultos borrachos. Clara pudo ver cómo uno de los hombres, que parecía ser el líder del grupo, contaba billetes mientras hablaba por teléfono. «Tengo 8 niños esta noche», decía con voz gruesa. «El precio sigue siendo el mismo, 500 pesos por niño por noche. Trabajarán hasta las 5 de la mañana». El hombre que había identificado como Ramírez se acercó a Tomás, quien estaba recogiendo vasos sucios de una mesa. «El señor González quiere que le sirvas personalmente», le dijo, señalando hacia un hombre de aspecto repulsivo que estaba sentado solo en una esquina. Clara vio cómo el rostro de Tomás se llenaba de pánico puro. «Por favor, señor Ramírez»,
susurró el niño. Solo puedo servir bebidas. Eso fue lo que acordamos. Ramírez agarró a Tomás por la barbilla, forzándolo a mirarlo directamente. Tú no decides nada aquí, mocoso. Haces lo que te digo cuando te lo digo, o todos esos niños bonitos en el orfanato van a tener visititas nocturnas también. Tomás comenzó a temblar violentamente, lágrimas corriendo por sus mejillas. Por favor, suplicó con voz quebrada. Haré cualquier otra cosa. Esa es exactamente la actitud correcta, respondió Ramírez con una sonrisa cruel. Ahora ve con el señor González y haz que se sienta especial. Clara no pudo soportar más. Se levantó súbitamente, lista para irrumpir en el almacén, pero Roberto la agarró con fuerza y la jaló hacia abajo. Si entras ahí ahora, los alertaremos, susurró urgentemente. Podrían lastimar a Tomás y a los otros niños, o podrían desaparecer y nunca los encontraríamos. Tenemos suficiente evidencia. Es hora de llamar a las autoridades federales. Clara sabía que Roberto tenía razón, pero ver a Tomás ser arrastrado hacia esa situación horrible era como recibir puñaladas en el corazón. No podemos dejarlo ahí, murmuró entre lágrimas. No lo estamos dejando, respondió Roberto firmemente. Lo estamos salvando de la manera correcta. Salieron del almacén en completo silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que habían presenciado. En el auto, Roberto inmediatamente comenzó a hacer llamadas a sus contactos en la Policía Federal. Necesito hablar con el comandante Herrera, dijo por teléfono. Es una emergencia. Tenemos evidencia de una red de explotación infantil en operación. Mientras Roberto coordinaba la respuesta oficial, Clara no podía dejar de pensar en la expresión de terror absoluto en el rostro de Tomás. Había fallado en protegerlo. Había permitido que esa pesadilla continuara por demasiado tiempo. La operación se llevará a cabo al amanecer, informó Roberto, después de terminar sus llamadas. Tendrán equipos coordinados para hacer arrestos simultáneos aquí y en otros sitios relacionados que han estado investigando. ¿Y Tomás?, preguntó Clara con voz temblorosa. Será rescatado junto con los otros niños, respondió Roberto. Pero Clara, necesitas prepararte. Tomás va a necesitar mucha ayuda psicológica después de esto. No sabemos exactamente qué le han hecho, pero podemos imaginar que ha sido traumático. De regreso al orfanato, Clara no pudo dormir ni por un minuto. Se quedó sentada junto a la ventana, mirando hacia el patio donde había visto por primera vez a Tomás escapar en la noche. Su mente se llenaba de preguntas tortuosas. ¿Cuánto tiempo había estado sufriendo el niño en silencio? ¿Había otras señales que ella había pasado por alto? ¿Podría haberlo ayudado antes? A las 5:30 de la madrugada, su teléfono sonó. Era Roberto. La operación fue exitosa, dijo sin preámbulos. Arrestamos a 12 adultos y rescatamos a 9 niños, incluyendo a Tomás. Está siendo trasladado al hospital para evaluación médica, pero físicamente parece estar bien. Clara sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Los servicios sociales quieren hablar contigo primero, respondió Roberto. Tomás va a necesitar declarar sobre lo que le pasó, y tú eres la persona en quien más confía. En el hospital, Clara fue recibida por la Dra. Patricia Vega, una psicóloga especializada en trauma infantil. Era una mujer de 40 años, de voz suave, pero mirada determinada. Hermana Clara, dijo la doctora, Tomás ha estado pidiendo por usted desde que llegó. Está muy asustado, pero dice que confía en usted más que en nadie. ¿Cómo está?, preguntó Clara, su voz cargada de emoción. Físicamente, tiene algunas contusiones y signos de maltrato, pero nada que no pueda sanar. Psicológicamente, la doctora hizo una pausa. Va a ser un camino largo. Ha estado viviendo con terror constante durante meses, pero tiene algo muy importante a su favor. Tiene a alguien que lo ama incondicionalmente y que luchó por él. Cuando Clara entró a la habitación de hospital donde estaba Tomás, el niño estaba sentado en la cama, envuelto en una manta azul claro, mirando por la ventana con ojos vidriosos. Cuando la vio, su rostro se iluminó por primera vez en meses. Hermana Clara, susurró, extendiendo los brazos hacia ella. Clara corrió hacia la cama y lo abrazó con toda la fuerza que se atrevía, sintiendo cómo el pequeño cuerpo del niño temblaba contra el suyo. «Estás a salvo», murmuró contra su cabello.
Ya estás a salvo, mi niño. ¿De verdad se acabó?, preguntó Tomás con voz quebrada. ¿Ya no tengo que ir a esos lugares? Nunca más, prometió Clara, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Nunca más tendrás que pasar por algo así. Por primera vez en meses, Tomás comenzó a llorar abiertamente. No era el llanto silencioso y reprimido que Clara había observado antes, sino un llanto de liberación, de alivio, de alguien que finalmente podía expresar todo el dolor y terror que había estado guardando dentro. Pensé que nunca me iba a creer, sollozó Tomás. Pensé que iba a pensar que era mi culpa. Clara lo apartó ligeramente para poder mirarlo a los ojos. Escúchame muy bien, Tomás Mendoza, dijo con voz firme pero llena de amor. Nada de lo que te pasó fue tu culpa, nada. Eras un niño indefenso, siendo manipulado por adultos malvados. Tú eres la víctima, no el culpable. Durante las siguientes horas, con la ayuda de la Dra. Vega, Tomás comenzó a contar su historia completa. Todo había comenzado 3 meses atrás, cuando Ramírez se había acercado a la cerca del orfanato, fingiendo ser un viejo amigo de sus padres fallecidos. Me dijo que mis papás le habían pedido que cuidara de mí, relató Tomás con voz temblorosa. Que había estado buscándome desde el accidente. Me mostró fotos que dijo que eran de cuando yo era bebé con mis papás. Las fotos, por supuesto, eran falsificadas, pero para un niño de 12 años que extrañaba desesperadamente a sus padres, la posibilidad de conectar con alguien que los había conocido era irresistible. Al principio solo me llevaba a caminar por el parque y me compraba helado, continuó Tomás. Me preguntaba sobre el orfanato, sobre ustedes, sobre los otros niños. Parecía muy interesado en cómo era nuestra rutina, quién nos cuidaba por las noches. Gradualmente, Ramírez había comenzado a pedirle pequeños favores: llevar mensajes, entregar paquetes pequeños, observar y reportar las actividades del orfanato, siempre con la excusa de que estaba cuidando de Tomás como sus padres habrían querido. Cuando comenzó a pedirme que fuera a esos lugares a trabajar, me dijo que era temporal, explicó Tomás, que solo necesitaba ayuda por unas semanas, y que si yo no lo ayudaba, tendría que pedirle ayuda a otros niños del orfanato. La amenaza siempre había sido la misma. Si Tomás se resistía o intentaba contar a alguien, Ramírez llegaría por los otros niños. Y para un niño que había perdido a sus padres y que se sentía responsable de proteger a su nueva familia en el orfanato, esa amenaza era más poderosa que cualquier violencia física. ¿Por qué no me contaste?, preguntó Clara, aunque ya conocía la respuesta. Tenía miedo de que no me creyera, susurró Tomás. Y tenía más miedo de que si usted trataba de detenerlo, él cumpliera su amenaza. No podía soportar la idea de que otros niños pasaran por lo que yo estaba pasando por mi culpa. Clara sintió como su corazón se partía al entender completamente la carga emocional que este niño de 12 años había estado cargando solo durante meses. El proceso legal fue rápido pero exhaustivo. La evidencia recopilada por Roberto y su equipo, combinada con los testimonios de Tomás y los otros niños rescatados, resultó en condenas severas para todos los involucrados. Ramírez fue sentenciado a 30 años de prisión, mientras que sus cómplices recibieron condenas que variaron entre 15 y 25 años. Más importante aún, la investigación reveló conexiones con redes similares en otros estados, lo que llevó a operaciones coordinadas que rescataron a más de 50 niños en total. Durante los meses siguientes, Tomás participó en terapia intensiva con la Dra. Vega. Clara lo acompañó a cada sesión, proporcionándole el apoyo emocional constante que necesitaba para sanar. Gradualmente comenzó a ver destellos del niño alegre y curioso que había sido antes de que Ramírez entrara en su vida. Una tarde de primavera, 6 meses después del rescate, Clara encontró a Tomás en el jardín del orfanato, leyendo bajo la sombra de un árbol de jacarandá. Sus mejillas habían recuperado su color saludable, y aunque aún tenía momentos difíciles, su sonrisa había regresado. «Hermana Clara», la llamó cuando la vio acercarse. «¿Puede sentarse conmigo?». Clara se sentó en el pasto junto a él, disfrutando del aroma de las flores de jacarandá que caían suavemente alrededor de ellos. «¿En qué estás pensando?», le preguntó. Tomás cerró el libro que estaba leyendo y la miró con ojos que habían madurado más allá de sus años, pero que habían recuperado su calidez. «Estaba pensando en cómo usted nunca se rindió conmigo, incluso cuando yo no podía contarle la verdad».
Nunca me habría rendido contigo, respondió Clara, pasando un brazo alrededor de los hombros del niño. Eres mi hijo, Tomás. Puede que no te haya dado a luz, pero te amo como si lo hubiera hecho. Tomás se recostó contra ella, un gesto de confianza y amor que habría sido impensable meses atrás. Hermana Clara, murmuró, ¿cree que algún día podré ayudar a otros niños, como usted me ayudó a mí? Clara sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de orgullo y esperanza. Creo que ya lo estás haciendo, respondió. Tu valentía para testificar ayudó a salvar a muchos otros niños. Y sé que cuando seas mayor vas a hacer cosas increíbles para proteger a los que no pueden protegerse a sí mismos. Esa noche, durante las oraciones vespertinas, Clara miró alrededor de la capilla llena de niños. Tomás estaba en primera fila, cantando con una voz clara y fuerte, que había estado en silencio durante demasiado tiempo. A su lado estaban algunos de los otros niños que habían sido rescatados de la red, todos ellos en diferentes etapas de sanación, pero todos ellos vivos y seguros. La experiencia había cambiado a Clara profundamente. Había aprendido que el amor a veces requiere valentía, que proteger a los vulnerables significa estar dispuesto a enfrentar lo desconocido y peligroso. Pero también había aprendido que un niño puede ser increíblemente resiliente cuando tiene, aunque sea una persona que cree en él incondicionalmente. Después de las oraciones, mientras los niños se preparaban para dormir, Tomás se acercó a Clara en el pasillo. Hermana Clara, dijo, esta noche voy a dormir sin pesadillas. Lo sé. Clara le sonrió, recordando todas esas noches cuando había escuchado sus pasos temerosos en este mismo pasillo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque ahora sé que si necesito ayuda, solo tengo que pedirla, respondió Tomás con una sonrisa que iluminó todo el pasillo. Y sé que usted siempre va a estar ahí. Mientras Clara lo veía caminar hacia su dormitorio con paso firme y confiado, se dio cuenta de que había aprendido algo fundamental sobre su vocación. No se trataba solo de proporcionar refugio y comida a niños necesitados. Se trataba de ser un faro de esperanza en la oscuridad, de ser la voz que grita cuando los más vulnerables no pueden hacerlo por sí mismos. La historia de Tomás se había convertido en un testimonio poderoso que se utilizó en conferencias y programas de entrenamiento para trabajadores sociales, personal de orfanatos y fuerzas del orden en todo el país. Pero para Clara, la verdadera victoria no estaba en los reconocimientos o en las vidas que habían ayudado a salvar indirectamente. La verdadera victoria estaba en el sonido de la risa de Tomás llenando los pasillos del orfanato, en verlo ayudar a los niños más pequeños con sus tareas, en la confianza que había recuperado en los adultos que lo amaban. Si llegaste hasta acá y estas historias de esperanza te conmueven, suscríbete al canal para seguir conociendo casos que nos recuerdan por qué vale la pena luchar por los más vulnerables.